Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Hoy nuestra hermandad celebra la fiesta de la Santísima Virgen del Rosario. Junto a nuestra imagen titular de María Santísima del Rosario en su ministerio doloroso, nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Santo Domingo de Guzmán recibió de forma mística la corona de rosas que nos hace meditar con María los santos misterios. Junto a ella, que con su ejemplo e intercesión acompaña nuestro caminar en los momentos de gozo, de luz y de dolor hacia la gloria que esperamos, nos alegramos en su fiesta, implorando el patrocinio maternal de nuestra Madre. Hermanos, si la Eucaristía es una acción de gracias al Señor, a Dios, por el don de Jesucristo, por la salvación que Él nos ha ganado con el precio de su sangre, en esta noche esta Eucaristía se convierte en más acción de gracias, porque no solamente damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, sino también por su Madre, la Virgen María, nuestra Madre del Rosario. ¿Qué sería de nuestra fe? ¿Qué sería de nuestra vida religiosa? ¿Qué sería, queridos hermanos, de nuestra existencia si no tuviéramos en el corazón el calor de esta Madre buena, el amor, la intercesión de esta mujer santa que junto a la cruz dio también su vida por amor a nosotros? Nosotros, hermanos, en esta Eucaristía damos gracias por ella, por todo lo bueno que podemos alcanzar por medio de ella, por todo lo bueno que podemos conocer por medio de ella, por todo lo hermoso, queridos hermanos, que podemos prefigurar que nos puede pasar un día si la seguimos a ella. Pues con estas intenciones comenzamos en esta noche la Eucaristía, arrepintiéndonos de nuestras faltas y de nuestros pecados. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre del Rosario, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escucharemos en la lectura que, como Jonás, nosotros también huimos de las responsabilidades de nuestra misión de llevar la salvación a los hermanos. En el Evangelio, el apóstol San Lucas nos anuncia que tenemos al Señor cada día junto a nosotros, recordándonos la historia inmortal del buen samaritano, invitándonos a practicar la misericordia con nuestro prójimo.
Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido. ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás le respondió: agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Todos. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Todos. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí, todos. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Todos. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Oh
El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: pues anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Querido don Juan Manuel, director de esta casa salesiana, querido don José, en definitiva hermanos sacerdotes, señor hermano mayor y junta de gobierno de esta que es real, fervorosa, ilustre y salesiana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Oración en el huerto de Getsemaní, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco. Hermanos todos en el Señor. Queridos hermanos, nuevamente en el Evangelio de este día, de este lunes, de esta semana del tiempo ordinario, se nos presenta uno de los encuentros que Jesús tuvo con los maestros de la ley, con los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que en muchas ocasiones se enfrentaron a Jesucristo, se enfrentaron de una manera disimulada, pero siempre se enfrentaban a Él con un objetivo muy claro, por lo menos por su parte. Y el objetivo, queridos hermanos, era a ver dónde podían pillar al Señor en algo. Fijaros, no solamente pillarlo para quitarlo de en medio, como al final fue, ¿no? Al final el Señor llega a la cruz por este contubernio de poderes, los cuales quieren quitar a Jesús de en medio porque estorba, sino también para desprestigiarlo. Al ser maestros de la ley, al saber escudriñar la ley, lo más profundo de sus tradiciones, de sus ritos, de sus cosas, podían entender a Jesús perfectamente. Y en ese entender perfectamente, pues ellos querían comprobar si podían pillar a Jesús para desacreditarlo. Mira, Jesús ha dicho esto y esto va en contra de la ley judía, de la ley de Moisés.
y así, hermanos, pues quitarle algún seguidor que otro, ya que esto, queridos hermanos, por mucho que quisieran al Señor, Jesús era un mensaje nuevo, y lo de toda la vida, pues en más de uno prevalecería más que lo moderno. Fíjense, y en este enfrentamiento, pues como siempre, empiezan de una manera suave. ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Esta es la gran pregunta del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues básicamente diciéndole, bueno, si vosotros sois maestros de la ley, sabéis lo que hay que hacer. Bueno, pero Jesús les dice, bueno, ustedes lo sabéis, contestadme. Dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor les dice, ha respondido bien, pero ellos siguen, como ven que no pueden sacar al Señor algo raro, que el Señor con esta gente era muy cuadriculado, dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es esto de amar al prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y les plantea esta parábola del buen samaritano, un hombre que iba de camino, que unos bandidos lo apalean, le roban y lo tiran al borde del camino. Pasó un anciano del templo, un sacerdote, y se fue corriendo. Pasó un levita y se fue corriendo. Y llegó un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevaban ni bien ni mal, es que no se llevaban. Para los judíos los samaritanos eran un pueblo que aborrecían. Si no existieran, mejor para ellos. Bueno, y dice que este hombre, el samaritano, que no era un hombre que pertenecía a la religión de Israel, no adoraba al Dios verdadero, se acercó a aquel hombre que estaba allí tirado al borde del camino. Y ese hombre actuó con compasión, actuó con misericordia. La compasión y la misericordia que les faltó a los otros, que eran muy religiosos, muy conocedores de la ley, del rito y de la tradición, pero no tenían un corazón compasivo, no tenían un corazón capacitado para amar a aquel que sufre, y aquel que no era todo lo contrario, le dio lástima, pero con una lástima que le movió a la compasión hacia aquel ser que estaba allí tirado. Se preocupó de él, se ocupó de esa persona. Claro, Jesús, en estas palabras buenistas, no les dice nada a los maestros de la ley, nada que pudiera cabrearlos en demasía, pero Jesús sí les está dando un mensaje muy claro. Claro, ellos tenían un problema, y el problema de su religión y de su vivencia religiosa es que ellos solamente cuidaban todo lo cultural, lo ritual, lo legal, lo doctrinal, y de ahí no salían. No había lugar al espíritu, no había sitio para la compasión. Aquellos que sufrían se lo tenían merecido, porque si sufrían era por castigo divino, algo habían hecho. Jesús les plantea otra forma de vivir el hecho religioso. Bueno, algo que ya está en la ley, amar a Dios, y representamos en ese amar a Dios pues toda esa tradición, todo ese culto, toda esa religiosidad que viene dada por la historia. Pero Jesús se introduce al mismo nivel. Fijaros, aquí está la novedad del Evangelio de Jesús. No es que primero haya que amar a Dios y después a los demás, sino que Jesús introduce la novedad de que el amor a Dios y el amor al prójimo están en la misma línea. No hay algo que esté superior o inferior. No es que por decir amar al prójimo en segundo lugar sea menos importante que lo primero, que es amar a Dios. No, hermanos, Jesús lo deja bien claro no solo en este Evangelio, sino en otros tantos. Amar a Dios y al mismo nivel amar al prójimo. Jesús plantea estas dos columnas como sustento de una vida religiosa sana, madura y adulta. Uno que se diga religioso en tiempos de Jesús y en todos los tiempos tiene que tener esta fundamentación bien asimilada en su vida de creyente. Y yo creo que los cristianos, los discípulos de Jesucristo, más que nadie, tenemos que tener muy claro
que por nuestro hecho de ser bautizados somos hijos de la Iglesia y amamos a Dios y todo lo que por Dios nos viene dado, nuestra tradición, nuestros cultos, nuestros ritos, nuestra moral, nuestra doctrina, lo que el magisterio de la Iglesia nos ofrece para el crecimiento de nuestra fe, para conocer más y amar más a Jesucristo. Pero, queridos hermanos, no puede faltar la otra columna, sin la cual nuestra vivencia religiosa se queda coja. Amar a Dios, pero también amar a los demás. El problema, queridos hermanos, es grande, porque el amor que Jesucristo nos presenta en el Evangelio no es simplemente una lástima, pobrecito, ya está, nos quedamos sin hacer nada. Jesús nos plantea en el Evangelio que el amor a los demás nos lleva a actuar en la vida, a implicarnos en la vida de aquellos que están a nuestro lado y nos necesitan. Y que ese preocuparnos, ese ocuparnos de la vida de los demás, de aquellos que nos necesitan, pues eso también nos lleva a conocer y a profundizar más en Jesucristo. Que si importante es, para que ustedes me entiendan, ir a misa los domingos y practicar y celebrar los sacramentos, si importante es eso, también es importante usar caridad con el prójimo. Y la caridad es como un foco del cual salen destellos. ¿Y qué destellos salen de la caridad? Pues, hermanos, la solidaridad con el pobre, la compasión con el que sufre, el respeto hacia el diferente, el perdón, la fidelidad. En definitiva, hermanos, el amor traducido en las cosas de nuestra vida y en las circunstancias que nos rodean. El amor cristiano es un amor envolvente, no es un amor que te aísla, no es un amor que te hace ver las cosas por encima, sino todo lo contrario. El amor que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy es un amor que te hace implicarte, compadecerte, padecer con el que tienes al lado. El que está a tu lado no es un extraño, es Jesucristo, es el Señor. Porque dice Jesús, a quien uno de estos lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Por eso, hermanos, nosotros no podemos olvidar esto nunca. A los fariseos quizás esto le venía muy pesado, porque era algo muy novedoso. Pero a nosotros los cristianos esto tiene que estar en nuestro ADN de creyente. Son dos cosas que tenemos que cuidar, porque sin una de ellas, nuestra fe es una fe adulterada, la hay. No da sentido alguno. Es una fe viciada, que no tiene, queridos hermanos, frescura ni vitalidad. Una fe, queridos hermanos, casi adormecida, casi en vía, queridos hermanos, de morir. Religiosidad, os insisto, tradición, magisterio, culto, todo lo que la Iglesia nos ofrece. Pero también, queridos hermanos, actuar como prójimo de aquellos que nos necesitan. Y en eso, hermanos, todos sabemos quién está a nuestro lado, qué necesitas de nosotros. Jesús nos llama hoy a no escurrir el bulto, sino a implicarnos. Fijaros, a implicarnos como Él se implica en nuestra vida. Yo creo que los fariseos y los maestros de la ley no entendieron perfectamente quién era el verdadero prójimo del que sufre, o el verdadero buen samaritano. Y el verdadero buen samaritano de nuestra vida es Jesucristo. Él es el buen samaritano que se para en cada una de nuestras vidas y nos cura, queridos hermanos, las heridas de nuestros pecados, de nuestros sufrimientos. Él es el buen samaritano. Pues como Jesucristo es buen samaritano, nosotros estamos llamados también a ser buenos samaritanos. Fijaros, y hoy deberíamos de comprender esto mucho mejor, porque hoy miramos a nuestra Madre del Rosario. Me imagino que habéis rezado o habéis escuchado por lo menos alguna vez el rezo del Rosario. En esos misterios lo que se desgrana es la vida de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo y hace
por cada uno de nosotros. Fijaros, pues ahí en el rosario es donde podemos comprobar eso, que Jesús es nuestro buen samaritano. Y la Virgen del Rosario, aquella que es Madre de Dios y Madre nuestra, nos recuerda que Jesucristo nos ha amado primero, nos ha curado nuestras heridas primero, nos ha perdonado primero, ha dado su vida por nosotros antes que nadie. La Virgen del Rosario, con su advocación, nos recuerda que Cristo es nuestro buen samaritano, que ora por cada uno de nosotros incesantemente cuando se ofrece en la Eucaristía. Por eso nosotros hoy miramos a la Virgen y no solamente le pedimos a nuestra Madre bendita del Rosario por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, por nuestras dificultades, sino que también rezamos por los demás. Fijaros, también es ser buenos samaritanos rezar los unos por los otros. Hoy miramos a la Virgen y en sus manos ponemos nuestras intenciones y las intenciones de todas aquellas personas que conviven, que están a nuestro lado, especialmente de aquellos que más sufren, de aquellos que son más pobres, en el amplio sentido de la palabra. Le pedimos a la Madre del Señor, a nuestra bendita Madre, que ella siga mostrándole a nosotros, pero a todas esas personas, pues también que Jesucristo es el aceite, el vino de la esperanza, el buen amor de Dios encarnado. Digamos, hermanos, que el venerar a la Virgen María nos recuerde esto siempre. Jesús el buen samaritano, pero también nosotros como Cristo. Que así sea. Nos ponemos de pie y le presentamos al Señor nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y perdón para la humanidad, por toda la Iglesia de Alcalá, para que sea testimonio del amor de Dios y siempre esté dispuesta a auxiliar a los más necesitados de nuestra ciudad. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente pedimos en este mes de octubre por los misioneros, para que no desfallezcan nunca en su empeño en llevar la palabra de Dios y ayudar a los más desfavorecidos del mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos por todos los que sufren, los parados, los enfermos, los abandonados, los que no tienen fe, para que descubran y recobren la esperanza por la caridad y la solidaridad de los hombres. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nuestros difuntos, por los hermanos de nuestra hermandad que han sido llamados a la presencia del Padre, para que reciban el don de la eterna bienaventuranza. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos, Señor, por toda la familia salesiana, para que su entrega generosa a los demás sea ejemplo ante una sociedad tan falta de valores en nuestros días. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por último, te pedimos, Señor, por nuestra hermandad, para que al igual que María es nuestra Madre del Rosario, seamos siempre serviciales y atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Padre de bondad, atiende las peticiones que te hemos presentado, pero sobre todo aquellas que quedan en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de todas sus santas iglesias. Derrama, Señor, en estos presentes que preparamos dignamente, con estos dones presentados, y que al celebrar de tal modo los misterios de tu misterio, merezcamos servirnos de sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento
de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan José, obispo auxiliar Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y llenos de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Oh
Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, en las manos de nuestra Madre del Rosario, nuestra vida, nuestros gozos, nuestras esperanzas, nuestros sufrimientos, todo en manos de nuestra bendita Madre, para que ella se lo traslade a su Hijo Jesucristo. Por eso terminamos esta Eucaristía, esta celebración, cantando y felicitando a nuestra Madre. Podéis ir.